¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Esta es la lección número 3 de la serie ¿Por qué?, que estamos desarrollando en este mes. ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Si ustedes tienen su lápiz, su pluma, algo para ir llenando los espacios en la hoja que les entregamos, estén atentos a las palabras clave que deben ir en esos espacios en blanco. En cuanto al tema, ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Antes de ir a la respuesta, hay una pregunta necesaria. La pregunta es, ¿por qué necesito hablar de este tema? Y entonces yo tengo 3 respuestas a esa pregunta. ¿Por qué necesito hablar de este tema? La primera es porque Satanás hace todo lo posible para alejarnos de la verdad. Y entonces escuchamos cosas como: no importa la iglesia a la que asistas. Eso no dice la Biblia. Eso viene de Satanás, ese pensamiento. Todas las iglesias son buenas. Eso no dice la Biblia tampoco. Esa idea no procede de la Biblia. No importa la doctrina, solo Jesús importa. Háblame de Jesús solamente, no me hables de la iglesia. Eso parece bien, pero no es de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la iglesia sí importa. La doctrina sí importa. La fe importa. Vemos aquí en la Biblia que en oposición a esto que escuchamos, que no procede de la Biblia, estas frases, la Biblia dice que la fe, la doctrina y la iglesia están estrechamente relacionados. Eso está en la Biblia. Y entonces allí les comparto en la hoja que les di un cuadro donde en la columna de la derecha hay pasajes bíblicos que reafirman que la fe, la doctrina y la iglesia están estrechamente vinculados en la Biblia. No puedo separar una cosa de la otra. Eso dice la Biblia. Y el primer texto que compartí con ustedes es lo que decía la gente, y Pablo lo registra en Gálatas 1:23. La gente que oía de que Pablo se había hecho cristiano. La fe que antes asolaba Pablo, ahora predica la fe que antes asolaba. Entonces aquí vemos estrechamente vinculada una cosa con la otra. ¿Qué estaba asolando Pablo en Jerusalén cuando perseguía? La fe. Era la iglesia, el grupo de personas en Jerusalén, ¿sí o no? ¿A quiénes echaba preso? ¿A la fe? A los creyentes. En Hechos 6:7
Dice que los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Es decir, la doctrina que estaban proclamando los apóstoles, los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Y luego Pablo dice en Efesios 4:4, una fe, un bautismo. Y yo les expliqué que allí la palabra fe en Efesios 4:4, así como en Hechos 6:7, el significado de la palabra fe allí no es confiar o creer. Cuando Pablo dice una fe, allí habla de el conjunto de doctrina, las creencias que tenemos. Hay una sola fe, un conjunto de doctrinas revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles, y nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. No es cuestión de que debo creer lo que me dé la gana o lo que enseña mi iglesia. Luego entonces, Filipenses 1:27, Pablo dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Judas 3 dice que contendáis ardientemente por la fe. Es decir, aquí habla de la defensa de lo que creemos. Y yo les expliqué desde la primera lección que esta clase, esta serie de clases, ¿por qué? En realidad son clases de apologética. Y les expliqué que la apología es la defensa de la fe con argumentos. Con argumentos. Y que los creyentes no debemos temer defender la fe. Les dije que lo que nosotros debemos evitar es pelear y discutir, pero compartir por qué creemos. Y precisamente hemos estado hablando de temas. ¿Por qué creo que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué predico el evangelio? ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Esa pregunta implica una respuesta a las inquietudes que la gente me presente. La segunda respuesta a la pregunta, ¿por qué necesito hablar de este tema, de por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Es porque beneficia a mi vida espiritual el que yo tenga clara la respuesta a esta pregunta. Me afirma en mis convicciones, me prepara para compartir la fe. ¿Por qué necesito hablar de este tema? En tercer lugar, mi tercera y última respuesta a esta pregunta esencial, antes de entrar al tema en sí, porque la iglesia de Cristo es la única que habla de seguir el modelo de la iglesia original. ¿Y dónde está la iglesia original? ¿Dónde está la primera iglesia? ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles, en las cartas apostólicas, está la iglesia original. A esa pregunta perenne, constante que la gente hace, pero y de tantas iglesias que hay, ¿cuál es la iglesia original? ¿Cuál es la primera iglesia? La iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? Escuchen bien esto. Y desde esta plataforma apologética, desde esta clase, no es en todos los mensajes y en todas las clases apropiado el contexto para presentar defensa de la fe. Pero ahora en esta clase, digo, ninguna iglesia llamada iglesia cristiana
ningún pastor, ningún sacerdote católico, ningún líder religioso de alguna iglesia dice esto. La iglesia de hoy necesita seguir el modelo de la iglesia original, de la iglesia del Nuevo Testamento. Nadie predica eso. Y la respuesta, ¿por qué ustedes hacen eso? Ah, porque en mi iglesia sí lo hacen. Porque el pastor dice eso. Nadie llama a que el cristianismo del siglo XXI vuelva a las raíces originales. Solo es un mensaje de la iglesia de Cristo. ¿Y es bueno o es malo eso? Ahora, lo que nos interesa es saber si nosotros tenemos el modelo, seguimos el modelo. Yo les dije que aunque la iglesia se esparció por todo el mundo del Nuevo Testamento, las congregaciones siguieron un modelo doctrinal. Yo les dije que las iglesias deben seguir ese modelo. Siempre ha actuado Dios así. Dios pone siempre un modelo que debemos seguir. Y ya les citamos el caso de Noé. Dios le dijo, construye un arca para que te salves. Va a venir un diluvio. ¿Qué es eso? Bueno, usted va a ver que va a llover, pero nunca ha llovido. Bueno, va a llover. Y va a llover tanto que la gente se va a morir ahogada. Construye un arca para que te salves. Pero tienes que seguir estas medidas. Y Dios le presentó un plano, un diseño. Así la vas a hacer. Noten esto, Dios trabaja así. Dios siempre da un modelo. Y eso es real hoy en día. ¿Cómo puedo ser cristiano? ¿Cómo puedo saber si soy cristiano o no? Bueno, sigue el modelo. Tenemos aquí el plano. Tenemos aquí el libro de instrucciones, el manual, las Sagradas Escrituras. Sigue el modelo. Dios nos ha dado un modelo para la iglesia. Así es. Pablo enseñaba lo mismo en todas las iglesias. Hay una forma de doctrina. Continuando con el resumen de esta clase, entramos al tema de la definición de la palabra iglesia. Les dijimos que la palabra entonces en su original griego, iglesia, eclesia o eclesia, los llamados aparte, asamblea. Eso significa la palabra. Era una palabra común, del griego común, en los días del Nuevo Testamento. No fue un término acuñado por los cristianos. Existía esa palabra. Pero fue Jesucristo el que empleó por primera vez la palabra iglesia para referirse al grupo de creyentes, a sus seguidores. Mateo 16:18. Él iba caminando, detuvo la marcha, miró a sus discípulos, les hizo dos preguntas. La primera fue, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente sobre mí? Ah, unos dicen que eres este, otros dicen que eres lo otro, y así respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Jesús le alabó por la respuesta, le dijo, esa respuesta te la dio mi Padre Celestial. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, la roca es la declaración de fe que Pedro acababa de dar. ¿Cuál fue la declaración de fe? La verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia no está fundada sobre Pedro. Sobre esta roca edificaré. Pedro es piedra, no roca. Sí, hermano.
Sí, así es. Nunca la iglesia va a estar fundada sobre un hombre. Una piedra fácil de mover. Cristo es la roca. Entonces, la iglesia, ¿qué es? El domingo pasado les hice esa pregunta. ¿Qué es la iglesia? Y les hago la pregunta para que me definan el concepto, todo lo que encierra la iglesia, bíblicamente hablando. ¿Qué es la iglesia? Sí. Una respuesta corta. Estoy hablando de una definición completa bíblicamente. ¿Qué es la iglesia? Ajá. Ok. Ok. Y es el reino, y es el medio por el cual Dios da a conocer su sabiduría. Y es el reino de Dios. Muy bien. Sí, James. Un grupo de gente llamado por medio del evangelio. Ajá. Así es. Para seguir a Dios, para proclamar el evangelio, para la salvación del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el medio por el cual Dios muestra su sabiduría eterna. Estamos hablando de todo lo que encierra la iglesia. ¿Por qué esa pregunta? ¿Saben por qué? Escuchen bien esto, hermanos. Necesitamos tener fundamentos sólidos. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué soy miembro de la iglesia? La iglesia es el reino de Dios. Y necesitamos tener identidad. Escuchen bien esto. Identidad. Ahora sí, entonces procedemos a la pregunta, ¿por qué soy miembro de la iglesia? Vamos a ver si repartimos una hoja que tengo aquí. Pido su ayuda, por favor. A ver si me ayudan a repartir esta hojita a los hermanos. Ajá. Sí, gracias, hermano. Un segundo, hermano. Deme una. Gracias. Muy bien. ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? En la hojita anterior di una respuesta. Ustedes la tienen en la hoja anterior, al final, por lo que ella es. ¿Y saben qué? Porque solo la Iglesia de Cristo hace este énfasis. Yo les dije el domingo pasado que hay cosas en las que nosotros estamos deficientes. Pero miren, una de las cosas en las que estamos fuertes, una de nuestras fortalezas, es el enfoque, la explicación y la enseñanza que damos a lo que es el concepto iglesia. Damos explicación bíblica de todo lo que significa la iglesia. Y allí solamente estoy dando los puntos. En la lección anterior, la primera respuesta a la pregunta. Continúo con la respuesta a la pregunta ¿por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Por su fundador. Jesucristo mismo dijo que él edificaría su iglesia. Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré. Noten esto. Edificaré mi iglesia. Él la edificó y es de él. La iglesia está edificada sobre el fundamento de Cristo mismo como piedra principal del ángulo y sobre los apóstoles. Ahí tenemos Efesios 2:20
al 22. Pablo dice allí a los Efesios, y leo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué interpretamos en la iglesia de Cristo? Interpretamos que la iglesia solo tiene una piedra principal y es Jesucristo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo dijo Jesucristo antes de ascender. Mateo capítulo 28. Ustedes pueden leer el texto del 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es la piedra principal del edificio. Jesucristo, no es ningún otro hombre. Y los apóstoles. Ahora, quiero desde esta plataforma apologética lanzo otro argumento contra el mundo religioso cristiano de hoy. Yo recuerdo que cuando niño, aunque yo nunca conocí ninguna otra iglesia que no fuese la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ninguna otra iglesia, creciendo empecé a oír pastores. Y luego escuché que esos pastores se llamaban reverendos. Y otros, uno que otro se llamaba profeta. Pero de hace un par de años para acá, ya no es suficiente el título de reverendo. Ahora el título es apóstol. Qué falsa doctrina. No hay autoridad bíblica para que ninguno de estos hombres se llamen a sí mismos apóstoles, usurpando un título que solamente tienen los apóstoles que Cristo nombró. En Hechos capítulo 1 habla de los requisitos para ser apóstol, que hubiesen estado con Cristo desde el día de su bautismo, todo el tiempo que él predicó, siendo testigos de su muerte y resurrección. Esos eran los apóstoles. Recuerden, en Hechos capítulo 1 hubo una reunión para sustituir o reemplazar a Judas. Y allí Pedro se pone en pie en la asamblea, en la reunión de la iglesia, y dice: es necesario que otro ocupe su lugar. En el caso de Judas, dice en Hechos 1, dice en el versículo 21, Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, miren, hermanos, la iglesia no nombra apóstoles. Ahora, si empleamos la palabra apóstol en el sentido general del término, enviado, eso significa enviado, eso significa la palabra apóstol, enviado. Pues todos aquí hemos sido enviados a predicar el evangelio, pero no en el sentido estricto de la palabra apóstol, como se emplea hoy en día. La iglesia solamente tiene la autoridad de los apóstoles que Cristo nombró, y la autoridad la siguen ejerciendo ellos a través de lo que escribieron en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento doctrinal de la iglesia de Cristo. Entonces,
Toda iglesia que enaltece a alguien más que a Jesucristo es una iglesia de hombres. Solo Cristo. ¿Cuándo y dónde empezó? La iglesia empezó en la mente de Dios. Fue establecida en Jerusalén en el año 33 de la era cristiana. Y ahí comparto pasajes bíblicos que ustedes, como buenos estudiantes de la Biblia y como interesados en tener fundamento, ustedes van a repasar y van a conservar estas lecciones en orden, en un folder, para durante la semana ustedes repasan en su tiempo apropiado. ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Tercera respuesta, por su nombre. Los nombres en la Biblia tienen significado, sabemos eso, ¿verdad? Los nombres no se le ponían porque sonaba bonito o porque era una mezcla del nombre de mío y el de no sé quién y el resultado. Los nombres en la Biblia, hablo en la Biblia, tenían significado. Y en ese contexto estoy haciendo esa referencia. La Biblia misma le da varios nombres a la iglesia. Y entre ellos destaca el nombre de su fundador. Romanos 16:16. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hechos 20:28. Pablo dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso en una reunión que tenía con ellos: velad por vosotros y por todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La iglesia es de Cristo, le pertenece a Cristo porque él la compró con su propia sangre. Nadie ha muerto por ella, solo Cristo. Y él la fundó. Cristo es el que debe ser honrado. Precisamente por eso las iglesias a las que nosotros estamos afiliados, simplemente ponemos afuera un rótulo que dice: aquí se reúne la iglesia de Cristo. No por un nombre, sino por lo que significa. ¿Entienden? ¿Por qué en nuestros rótulos ponemos: aquí se reúne la iglesia de Cristo? El edificio no es la iglesia. La iglesia se reúne aquí. No por un nombre para tener un nombre, sino porque es profunda convicción nuestra que el nombre de la iglesia debe honrar al dueño de la iglesia. Es precisamente eso. Yo quiero que ustedes, estamos poniendo fundamentos. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? ¿Por qué se llama así la iglesia? Y es justamente eso. Esa es la razón de ser. Otras iglesias se llaman en base a una doctrina de ellos. Por ejemplo, el nombre de una iglesia que destaque algún concepto doctrinal de ellos. Ok. Exacto. Metodista, por ejemplo, habla de un sistema. Ese nombre habla de un sistema de doctrina de ellos. El nombre de su fundador, una iglesia que lleve el nombre de su fundador. Sí, la iglesia lleva el nombre de su fundador. ¿Cuál? Luterana. La iglesia que prevalece en Alemania. Martín Lutero. 1517 o 18. Sacerdote católico, Martín Lutero. Retó
al Vaticano con doctrinas que la Iglesia Católica enseñaba y que el sacerdote católico Martín Lutero dijo, eso no enseña la Biblia. Y clavó en la puerta de la iglesia donde él oficiaba lo que se llama las 95 tesis o proposiciones de Martín Lutero. Y el resultado, entonces, la iglesia luterana. Un buen gesto, una buena actitud de Martín Lutero. Excelente. Le debemos, óigase bien, muchas cosas. No estamos criticando por criticar. Hay muchas cosas que Martín Lutero, su valor. Era una época en que te quemaban por decir algo en contra del Papa. Te quemaban. Y fue la reina católica de España, la creadora de el Santo Tribunal de la Santa Inquisición. Imagínense ustedes qué barbaridad. ¿Qué era la Santa Inquisición? Eran los jesuitas organizados como un aparato militar represivo contra todos aquellos que hablaran en contra del Vaticano. Torturaban. Y ay, que un vecino no le cayeras bien, te denunciaba como hereje, alguien que cree y enseña algo en contra de la doctrina católica. Son cosas que han pasado. Bien. ¿Por qué soy miembro de la Iglesia de Cristo? Por su doctrina. Los fundamentos de la doctrina de la Iglesia de Cristo son, miren esto, la inspiración divina de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia no contiene error ni conduce al error. Creemos que Dios habló a través de estos hombres que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Esta frase está tomada de las palabras de Primera de Pedro 4:11. Cuando alguno habla, dice Pedro allí, cuando alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Así dice Pedro ahí. Esta expresión, hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla, es una expresión común en las iglesias de Cristo. ¿Y qué queremos decir con eso? No es un refrán, un lema. Nace de una convicción. ¿Cuál es esa convicción, hermanos? Todo asunto de fe, todo lo que tiene que ver con la práctica de la iglesia, todo lo que hacemos y enseñamos debe tener fundamento en la Biblia. Cuando alguien nos pregunta algo sobre nuestra fe, sobre la iglesia, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Qué dice la Biblia? Esto solo lo oyes en la Iglesia de Cristo. Usted viene y nos pregunta, ¿y por qué ustedes en la iglesia hacen esto? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia y dónde lo dice? Es importante nuestra fe, hermanos. Necesitamos tener fundamento. ¿Por qué usted es miembro de la Iglesia de Cristo? Entonces, miren. La iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento. Y lo digo en doble sentido.
Escuchen bien esto. Porque esta es otra frase característica de las iglesias de Cristo. Usted no la oye en otra iglesia. La iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento. Y lo digo en dos sentidos. Uno, queremos, es nuestra aspiración sincera y honesta, seguir el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, cuando alguien pregunta, pero en el Nuevo Testamento había congregaciones en muchos lugares. ¿Cuál de esas iglesias es el modelo? Estaba la iglesia de Jerusalén, compuesta por judíos que no querían predicarle a los gentiles. Estaba la iglesia de Jerusalén que seguía yendo al templo. Pues está la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, la primera iglesia fundada o que forma parte de gentiles. ¿Saben ustedes que esa fue la primera iglesia donde no solo eran judíos ortodoxos, sino que había gentiles? La primera iglesia gentil. Antioquía de Pisidia, Antioquía de Siria, Hechos 13. La gente empezaron a llamar por primera vez cristianos a los discípulos. Noten esto. La iglesia fue desarrollando, el Espíritu Santo fue revelando la doctrina. No fue de un solo golpe que recibieron la doctrina. Nosotros decimos, somos la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que queremos decir es, miren, intentamos seguir el modelo de la iglesia de la que habla el Nuevo Testamento. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece en tres sentidos. En un sentido local, una congregación. En un sentido regional, Romanos 16:16, os saludan las iglesias de Cristo. En un área, y la iglesia en el sentido universal. Una sola iglesia. Cuando nosotros decimos queremos asemejarnos a la iglesia del Nuevo Testamento, hablamos de esa iglesia del Nuevo Testamento en general, no una congregación en particular. ¿Sí entienden? En el Nuevo Testamento. Cuando decimos somos la iglesia del Nuevo Testamento, quiero agregar el segundo sentido o la segunda idea que encierra esa expresión. Miren, la doctrina, los mandamientos de la iglesia deben fundarse en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Aquí entramos al campo de la hermenéutica, reglas de interpretación. Comprendemos que Dios hizo muchos pactos. Pacto con Noé cuando salió del arca. Noé hizo un altar, un arco iris. Dios dijo, hago un pacto. No voy a destruir la tierra más con diluvio. Pacto con Noé. Dios hace pacto con Abraham. Pero noten, nunca saquen de contexto esos pactos. Dios lo hace con individuos y con situaciones concretas. Pacto con David, pero el pacto con el pueblo de Israel, Monte Sinaí, las leyes. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a ese pacto? El gran pacto que nosotros llamamos antiguo pacto. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasa con ese pacto? Se cumple y en la cruz es clavado. Y entra un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la iglesia. La iglesia es el pueblo del pacto. Ven, estoy dándoles hermenéutica, reglas de interpretación correcta de las escrituras. ¿Por qué en la iglesia de Cristo no diezmamos? No aparece en el Nuevo Testamento.
No porque nosotros digamos, porque no aparece. Eso fue del antiguo pacto. Sí, todo eso se puede estudiar. Pero reglas de interpretación correctas de la Biblia. La iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿de qué sirve el Antiguo Testamento? Ustedes no lo leen. ¿Cómo que no lo vamos a leer? En esta iglesia, ¿cuánto hemos estudiado el Antiguo Testamento? Muchísimo. Y lo estudiamos. ¿Cómo que no sirve? Sí sirve. Y no es palabra de Dios. Sí es palabra de Dios. Pero la aplicación, el mandamiento doctrinal está en el Nuevo Testamento. ¿Lo entienden? Yo no puedo venir a decirles aquí, esto debe ser la iglesia, y les cito un texto del Antiguo Testamento que no tiene base en el Nuevo Testamento. La iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento en esos dos sentidos que les acabo de explicar. Queremos seguir, intentamos seguir el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento en doctrina, en práctica. Pero también nosotros creemos que toda la doctrina de la iglesia debe fundamentarse en el Nuevo Testamento. Porque eso es lo que dice la Escritura. Si no, estamos haciendo un sancocho, hermanos. Alabado a Dios con instrumentos, Salmo 150, con esto, todo lo que respira. Sí, cómo no. Pero ¿es ese pasaje un mandamiento para la iglesia? Salmo 150. Alabar con pandero, alabar con danzas, alabar con esto. Eso dice el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Ahora, si lo dice el Nuevo Testamento, vamos a hacerlo, hermanos. Porque es palabra de Dios para la iglesia. La iglesia es el nuevo pacto. Sí. La Biblia habla de cantar. Habla de cantar. ¿Por qué no tocan instrumentos musicales en la iglesia de Cristo? No porque no nos da la gana o porque queremos ser distintos. Porque el Nuevo Testamento no nos dice. Pero allá en Apocalipsis dice, tengamos cuidado con lo que estamos enseñando. ¿Qué dice la Biblia? Esa es nuestra respuesta tomada de 1 de Pedro 4:11. La santidad del creyente, los requisitos para la membresía. ¿Cuáles son los requisitos para la membresía en la iglesia? ¿Cuáles son los requisitos? Sí, vamos a ponerlos en orden, ¿ok? Quiero repasar. Son cosas básicas, fundamentales, en orden. Los requisitos para ser miembros de la iglesia. ¿Cuáles son? Creer, tener fe. Arrepentirnos, reconocer nuestros pecados. ¿Qué más? Confesar nuestra fe en Jesús. Ser bautizado como manda Cristo. Yo recibo el perdón de mis pecados y recibo, óigase bien, el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, 39. Hechos 5:32. Recibo el Espíritu Santo. Óigase bien, hermanos, el Espíritu Santo no lo recibo en un culto. Estamos cantando muy gozosos y de repente empiezo a hablar en lenguas. Recibir. No, eso no lo enseña la Biblia. El Espíritu Santo se recibe cuando obedecemos al Evangelio. Hechos 5:32. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así lo dice Pedro, Hechos 5:32. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para propósito, miren, perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38.
Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Hechos 2:41. Cuando uno obedece al plan de salvación, automáticamente uno es miembro de la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios. La iglesia, la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo enseña, es doctrina, la santidad del creyente, porque sin santidad nadie verá al Señor. Enseña que quienes dirigen en la iglesia deben tener un alto estándar en su vida, en su conducta. No puede dirigir cualquiera en la iglesia del Señor. Hay un deber, hay una obligación de ser ejemplo en nuestra vida. No hay perfección, pero el que predica tiene que ser un ejemplo, un modelo. Creemos en la santidad. Romanos 12:1 y 2. Ofrezcamos a Dios nuestra vida en sacrificio. El sacrificio que ahora ofrecemos al Señor es nuestra propia vida. La iglesia, y por eso hacemos énfasis en la vida diaria, en la conducta de los creyentes, que no somos cristianos solo el domingo. Hacemos énfasis. Eso es doctrina de la iglesia del Señor. Estamos aprendiendo fundamentos de la iglesia. Entonces, hermanos, los propósitos de la iglesia: adorar a Dios, predicar el evangelio, enseñar a los miembros, ayudar a los miembros en sus necesidades, administrar los dones de Dios. Propósitos para la iglesia. La iglesia sigue claramente su razón de ser. ¿Por qué estamos aquí? Es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de su amado Hijo. Y este es otro de los grandes conceptos de la iglesia de Cristo, porque quiero decirles, miren, la iglesia bautista, sus grandes teólogos enseñan que la iglesia no es el reino de Dios, que Cristo vino a establecer su reino, pero algo salió mal, fue rechazado por los judíos, pospuso, dicen los teólogos de la iglesia bautista, pospuso el establecimiento de su reino y en lugar de ello estableció la iglesia. Nosotros creemos que la iglesia es el reino y tantos textos bíblicos que tenemos ahí estoy compartiéndoles en la hoja unos textos. Yo estuve predicando recientemente sobre el reino en las parábolas. Sí. Otro concepto doctrinal fundamental en la iglesia de Cristo. La iglesia es el reino. Eso es lo que creemos. A grosso modo, hermanos. Ahora, ¿por qué usted es miembro de la iglesia de Cristo? ¿Hay algo más que usted quiere agregar a compartir aquí por su convicción? ¿Hay algo más? Dios nos escogió, nos redimió para la vida eterna. Amén. La iglesia en la mente de Dios, porque ese es otro de los grandes temas doctrinales. Predestinación, la elección, teología. Miren, de todas las iglesias, escúchese bien, de todas las iglesias,
Las iglesias de Cristo se identifican más con la iglesia bautista. Pero hay un abismo de separación en conceptos fundamentales. Y el concepto de la predestinación, la elección, hay diferencia. Se pierde la salvación. ¿Puede uno caer de la gracia? Sí. Una vez salvo, siempre salvo. No. Nosotros creemos que sí, somos salvos por gracia, solo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el Señor quiere que yo sea fiel. Si yo no soy fiel al Señor, yo no seré salvo. Y ese es un tema profundo, pero es lo que nosotros creemos. Dios no ha elegido nombres desde antes de la eternidad. Harris Martínez, salvo. Ricardo Walton, condenado. Dios no ha hecho eso. Nos ha elegido y nos ha predestinado en Cristo. Esa es la clave para entenderlo. En Cristo. Porque desde antes de la fundación del mundo, Cristo, el Hijo de Dios, en ese entonces, el Hijo de Dios, se ofreció para morir por nosotros. Fuimos predestinados en Cristo para ser salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no ha determinado quién se salva, quién se pierde. Él es soberano. Él es compasivo y misericordioso y ha determinado. Porque de tal manera amó Dios a unos cuantos. No dice eso la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Que envió a su Hijo a morir por nosotros. Para que todo aquel que en él cree, la voluntad propia, el individuo, la elección, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha elegido en Cristo para ser salvos, desde antes de la creación del mundo. Es lo más fácil que podemos entender. Pero ciertamente hay un texto bíblico ahí que siempre lo he dicho, Romanos 9 al 11, muy profundo, muy difícil de entender. Ahí Pablo desarrolla justamente este concepto, pero muy difícil de entenderlo.